Cuando mi hijo se casó, preferí mantener en secreto la colección de joyas antiguas que pensaba dejar como herencia. Eduardo siempre había sido mi orgullo, un muchacho responsable que se había convertido en un abogado respetado. Pero desde que conoció a Marcela, algo cambió en él, se volvió distante y las visitas que antes eran frecuentes se redujeron a llamadas telefónicas esporádicas. Aún así, como madre, seguí guardando mi valioso tesoro para él y sus futuros hijos. El día de su boda brillaba con una sonrisa falsa mientras observaba a mi nuera luciendo un vestido que costaba más que mi pensión anual. Mi herencia familiar de joyas antiguas permanecía oculta en una caja de seguridad, lejos de los ojos codiciosos que sentía sobre mí cada vez que Marcela preguntaba por reliquias familiares. Había algo en ella que me inquietaba desde el principio, una sonrisa que nunca llegaba a sus ojos cuando hablaba conmigo, pero que se iluminaba completamente al dirigirse a mi hermano Ricardo, quien poseía una exitosa empresa inmobiliaria. A diferencia de mí, una profesora jubilada que vivía modestamente, Ricardo representaba riqueza visible. La forma en que Marcela calculaba el valor de cada persona era tan evidente como dolorosa. Durante los primeros meses después de la boda, Eduardo y Marcela vinieron a visitarme unas pocas veces, siempre con prisa, siempre con alguna excusa para marcharse temprano. En una de esas visitas, Marcela comenzó a preguntar casualmente sobre mis planes para el futuro. Carmen, ¿has pensado en mudarte a un lugar más pequeño? Esta casa es demasiado grande para una persona sola, comentó mientras recorría mi sala con ojos evaluadores. Me gusta mi espacio, respondí secamente. Aquí crié a Eduardo y tengo todos mis recuerdos. Los recuerdos ocupan mucho espacio, ¿no crees?, insistió con una sonrisa que no mostraba calidez. Eduardo y yo estábamos pensando que podrías considerar vender esta propiedad. El barrio se ha revalorizado tanto. Podríamos ayudarte a administrar ese dinero. Eduardo, sentado a su lado, asintió sin mirarme a los ojos. Mamá, solo queremos lo mejor para ti. A tu edad, mantener una casa así es mucho trabajo. A mis 65 años estoy perfectamente capacitada para cuidar de mi hogar y de mí misma, respondí, sintiendo cómo la traición comenzaba a formarse como un nudo en mi garganta. Las visitas se volvieron más frecuentes después de esa conversación, pero con un propósito claro. Cada vez que venían, Marcela encontraba alguna manera de mencionar las ventajas de las residencias para personas mayores o los beneficios de liberar capital vendiendo mi casa. Eduardo permanecía callado, convertido en la sombra de la mujer que había elegido. Un día, mientras revisaba unos documentos antiguos, encontré el testamento de mi difunto esposo. Miguel había sido un hombre prudente que me había dejado no solo la casa, sino también una pequeña pero valiosa colección de joyas familiares que había heredado de su abuela. Joyas que, según los expertos, valían cerca de $300,000. Jamás le había mencionado esto a Eduardo, esperando el momento adecuado para entregárselas como legado familiar. Esa noche recibí una llamada de mi hermano Ricardo. Carmen, ¿sabías que Eduardo ha estado preguntando sobre tus finanzas? Vino a mi oficina queriendo saber si papá te había dejado alguna herencia que yo administrara. Mi corazón se encogió. ¿Qué le dijiste? Nada concreto, pero me pareció extraño. No parecía él mismo. Parecía nervioso, como si alguien lo hubiera enviado a preguntar. La familia siempre había sido lo más importante para mí. Había dedicado mi vida a criar a Eduardo después de quedarme viuda cuando él tenía apenas 12 años. Trabajé doble turno como profesora para pagarle los estudios de abogacía, rechazando incluso volver a casarme para dedicarme completamente a él. Y ahora sentía cómo mi propio hijo se convertía en un extraño manipulado por la ambición de su esposa. Decidí hacer una prueba. La siguiente vez que vinieron a visitarme,
Mencioné casualmente que estaba considerando hacer algunos cambios. He estado pensando en lo que dijeron sobre la casa, comenté mientras servía el café. Quizás tengan razón y sea demasiado grande para mí sola. Los ojos de Marcela brillaron instantáneamente. Es exactamente lo que te hemos estado diciendo. Conozco un agente inmobiliario excelente que podría tasarla ya mismo. También estaba pensando en actualizar mi testamento, añadí, observando cuidadosamente sus reacciones. Tengo algunas cosas de valor que quisiera asegurarme que queden en buenas manos. Eduardo, por primera vez en meses, pareció interesado en la conversación. ¿Qué tipo de cosas, mamá? Oh, nada especial. Algunos recuerdos de familia, joyas de tu abuela, cosas sentimentales. Marcela se inclinó hacia adelante. Joyas antiguas. Nunca mencionaste que tuvieras joyas de valor. No son gran cosa, respondí con falsa modestia, aunque un tasador que vino hace poco dijo que podrían tener cierto valor histórico. La semana siguiente, Eduardo comenzó a llamarme diariamente. De repente, parecía preocupado por mi salud, por mi soledad, por mi bienestar. Marcela incluso organizó una cena familiar e invitó a Ricardo, algo que nunca antes había hecho. Durante la cena, mi hermano me lanzaba miradas de complicidad. Él conocía bien a las personas como Marcela. En su negocio inmobiliario, había visto muchas veces cómo la codicia transformaba a las familias. Carmen nos contaba sobre algunas joyas familiares. Mencionó Marcela a Ricardo mientras servía el postre. ¿Tú sabías algo de eso? Ricardo me miró fijamente antes de responder. Mi hermana siempre ha sido muy reservada con sus asuntos. Si dice que tiene joyas valiosas, seguramente las tiene. La tensión podía cortarse con cuchillo. Eduardo parecía incómodo, dividido entre la lealtad hacia su esposa y un resto de respeto hacia su madre. Marcela, por su parte, apenas podía ocultar su interés. Al día siguiente recibí una llamada de Eduardo. Mamá, Marcela y yo hemos estado pensando, ¿por qué no te mudas con nosotros? Tenemos espacio de sobra y así no estarías sola. La oferta me sorprendió. En los 2 años desde su matrimonio, jamás habían sugerido algo así. De hecho, Marcela siempre había dejado claro que valoraba su privacidad y espacio. Es muy generoso, hijo. Pero prefiero mi independencia, respondí. Insisto, mamá. No es bueno que estés sola a tu edad. Además, así podrías guardar tus cosas de valor en nuestra caja fuerte. Marcela está preocupada por tu seguridad ahora que sabemos lo de las joyas. Ese comentario me confirmó todo lo que necesitaba saber. No era mi bienestar lo que les preocupaba, sino mis posesiones. La traición se sentía como un puñal en el corazón. Durante años había sacrificado todo por mi hijo, y ahora él estaba dispuesto a manipularme por unas joyas. Lo pensaré, respondí, sabiendo perfectamente que jamás aceptaría. Esa noche, llamé a Ricardo y le conté todo. Mi hermano, siempre protector, se indignó. Carmen, esto ha ido demasiado lejos. Eduardo siempre fue un buen muchacho. Esa mujer lo está cambiando. Lo sé, suspiré. Pero es un adulto que toma sus propias decisiones y ha elegido traicionar a su madre por dinero. Ricardo guardó silencio un momento. ¿Qué piensas hacer con las joyas? Aún no lo sé. Siempre pensé que serían para Eduardo y sus hijos. Pero ahora deberías considerar otras opciones, sugirió mi hermano. Una herencia debe ser para alguien que la valore por lo que representa, no solo por su precio. Sus palabras resonaron en mí durante días. La colección de joyas representaba no solo valor monetario, sino la historia de nuestra familia, las luchas y logros de generaciones. Mi suegra me las había confiado para que las preservara y transmitiera el legado familiar. ¿Cómo podía entregarlas a alguien que solo veía en ellas un medio para enriquecerse? Una semana después, Eduardo y Marcela aparecieron sin aviso en mi puerta. Traían folletos de residencias para adultos mayores. Hemos investigado estos lugares por ti,
dijo Marcela con falsa dulzura. Son como hoteles de lujo, con atención médica y actividades sociales, y así no tendrías que preocuparte por mantener esta casa tan grande, añadió Eduardo, repitiendo el mismo argumento como si fuera un disco rayado. ¿Y qué pasaría con mis cosas? ¿Con mis recuerdos familiares? Pregunté, observando cuidadosamente sus reacciones. Nosotros podríamos guardarlas, se apresuró a responder Marcela. En especial, objetos de valor como las joyas estarían más seguras con nosotros. Eduardo asintió, evitando mi mirada. La vergüenza en su rostro revelaba que al menos una parte de él era consciente de lo que estaban haciendo. Necesito tiempo para pensarlo, respondí manteniendo la calma. Es una decisión importante. No tienes mucho tiempo, mamá, insistió Eduardo con un tono que nunca antes le había escuchado. A tu edad, las cosas pueden complicarse rápidamente. Deberías organizar tus asuntos mientras puedas. Esa frase me heló la sangre. Mi propio hijo estaba insinuando que pronto podría volverme incapaz de tomar decisiones. ¿Era esta su estrategia para acceder a mi patrimonio? Después de que se marcharan, llamé inmediatamente a mi abogado, un viejo amigo de la familia llamado Javier. Le expliqué la situación sin omitir detalles. Carmen, esto es más común de lo que crees, me dijo con pesar. He visto familias destrozarse por herencias menores que la tuya. ¿Qué quieres hacer? Quiero protegerme, Javier, y también quiero enseñarle a mi hijo una lección sobre lo que realmente importa en la vida. Tengo algunas ideas, respondió. ¿Puedes venir a mi oficina mañana? Al día siguiente, mientras esperaba en la sala de Javier, me encontré con Luisa, una antigua alumna que ahora trabajaba como trabajadora social especializada en protección de adultos mayores. Profesora Carmen, me saludó con afecto. Javier me contó por encima su situación. Lamento mucho que esté pasando por esto. Es doloroso ver cómo el dinero puede cambiar a las personas, respondí, especialmente a tu propio hijo. Por desgracia, veo casos similares a diario, comentó Luisa, pero usted tiene opciones y, más importante, tiene derechos que nadie puede arrebatarle. La reunión con Javier y Luisa fue reveladora. Me explicaron los diferentes mecanismos legales disponibles para proteger mi patrimonio y mi autonomía. También discutimos estrategias para manejar la creciente presión de Eduardo y Marcela. Lo primero es asegurar que nadie pueda cuestionar tu capacidad mental, explicó Javier. Vamos a solicitar una evaluación geriátrica completa que certifique que estás en pleno uso de tus facultades. Y luego modificaremos tu testamento, añadió, pero no como ellos esperan. Salí de esa reunión con un plan claro y, por primera vez en semanas, con la sensación de haber recuperado el control. Ya no era la víctima indefensa que mi hijo y su esposa creían que era. Durante las semanas siguientes, Eduardo intensificó sus visitas y llamadas. Cada conversación inevitablemente giraba hacia la venta de mi casa, las residencias para mayores o sutiles preguntas sobre esas joyas familiares que había mencionado. Siguiendo el consejo de Javier, mostré una actitud más receptiva, dejando que creyeran que sus manipulaciones estaban funcionando. Incluso accedí a visitar una de las residencias que me habían recomendado. ¿Ves qué lugar tan agradable?, insistió Marcela mientras recorríamos las instalaciones. Aquí estarías atendida y nosotros podríamos visitarte sin preocuparnos. Es bonito, concedí, notando cómo brillaban sus ojos ante mi aparente aceptación, aunque imagino que debe ser costoso. No te preocupes por eso, mamá, intervino Eduardo rápidamente. La venta de tu casa cubriría sobradamente los gastos y el resto podríamos administrarlo nosotros para que no tengas que preocuparte. ¡Qué considerados!, respondí con una sonrisa que no llegaba a mis ojos. Realmente están pensando en todo. Mientras tanto, en secreto, estaba ejecutando mi propio plan. Bajo la orientación de Javier, obtuve la evaluación geriátrica que confirmaba mi plena capacidad mental. También actualicé mi testamento,
aunque no de la manera que Eduardo y Marcela esperaban. Ricardo se convirtió en mi aliado más cercano durante este proceso. Mi hermano, siempre perspicaz, había visto a través de Marcela desde el principio. Nunca me gustó esa mujer, confesó durante una de nuestras conversaciones privadas. Cuando vino a preguntarme sobre posibles inversiones inmobiliarias para la herencia de Eduardo, supe que solo estaba interesada en el dinero. Lo más doloroso es ver a mi hijo convertido en su títere, respondí. El Eduardo que crié jamás habría tratado así a su madre. La ambición cambia a las personas, Carmen, y Marcela ha sabido explotar sus inseguridades. Siempre sintió que tenía que demostrarte que podía ser exitoso por sí mismo. Esas palabras me hicieron reflexionar. ¿Había sido demasiado exigente con Eduardo? ¿De alguna manera había contribuido a crear esta situación? Pero rápidamente deseché esos pensamientos. Nada justificaba tratar a tu propia madre como un obstáculo entre tú y su dinero. Finalmente, después de semanas de planificación, decidí que era momento de actuar. Invité a Eduardo y Marcela a cenar, mencionando que había tomado importantes decisiones sobre mi futuro. Llegaron puntuales, apenas disimulando su expectación. Marcela incluso trajo flores, un gesto inédito en los 2 años que llevaba siendo mi nuera. He estado pensando mucho en lo que me han dicho. Comencé mientras servía la cena. Sobre la casa, sobre mi seguridad, sobre las joyas. Vi cómo intercambiaban miradas de triunfo mal disimulado. Y he decidido que tienen razón. A mi edad debo pensar en el futuro y en asegurar que mis posesiones estén en buenas manos. Es lo más sensato, mamá, aprobó Eduardo con evidente alivio. Por eso, continué. He actualizado mi testamento y he tomado algunas decisiones sobre las joyas familiares. Marcela se inclinó hacia adelante, incapaz de ocultar su interés. ¿Qué has decidido, Carmen? He decidido que es hora de mostrarles exactamente lo que poseo, respondí, para que entiendan el verdadero valor de esta herencia familiar. Eduardo parecía nervioso mientras yo me levantaba y caminaba hacia el antiguo escritorio donde Miguel solía trabajar. De él saqué una caja de madera tallada, lo suficientemente grande para contener documentos, pero no joyas. Aquí está todo, dije colocando la caja sobre la mesa. La herencia que tanto les ha interesado. Marcela prácticamente se abalanzó sobre la caja, abriéndola con dedos temblorosos. Su expresión pasó de la avidez a la confusión cuando vio que solo contenía fotografías antiguas y un sobre sellado. ¿Qué es esto?, preguntó con mal disimulada decepción. ¿Dónde están las joyas? Este es el verdadero tesoro familiar, respondí con calma. Fotografías de 5 generaciones de nuestra familia, personas que trabajaron, lucharon y se sacrificaron para darnos una vida mejor, personas que entendían el verdadero significado de la familia. Eduardo tomó algunas fotografías, reconociendo a sus abuelos y bisabuelos en imágenes que nunca había visto. ¿Y el sobre?, insistió Marcela, claramente impaciente. Ábrelo, la invité. Es parte de la herencia. Con manos impacientes, Marcela rasgó el sobre y extrajo varios documentos. A medida que los leía, su rostro fue perdiendo color. ¿Qué significa esto?, preguntó con voz temblorosa. Es bastante claro, respondí. He donado la colección completa de joyas al Museo Nacional de Historia, donde serán exhibidas con el nombre de nuestra familia. Ya han sido entregadas y el proceso es irreversible. No puedes hacer eso, exclamó Marcela, perdiendo toda compostura. Esas joyas son parte de la herencia de Eduardo. Tienen un valor incalculable. Exactamente, afirmé. Son invaluables como parte de nuestra historia familiar, demasiado valiosas para ser vendidas por quien solo ve en ellas un precio de mercado. Eduardo parecía aturdido, mirando alternativamente los documentos, las fotografías y mi rostro sereno. Mamá, balbuceó, no entiendo. Pensé que querías que las joyas quedaran en la familia, y así será,
respondí, pero en una familia más grande que la nuestra. Ahora pertenecen a todos los ciudadanos que visiten el museo, donde serán apreciadas por su valor histórico y no por cuánto dinero podrían generar en una subasta. Marcela se puso de pie, temblando de rabia. Has hecho esto para castigarnos, para privar a Eduardo de su herencia legítima. No, Marcela, lo he hecho para preservar el verdadero significado de esas joyas. Representan la historia de una familia que valoraba la lealtad, el respeto y el amor por encima del dinero, valores que parecen haberse perdido en la generación actual. Eduardo seguía mirando las fotografías, especialmente una donde aparecía de niño junto a su padre y a mí, los tres sonriendo en una playa. Una imagen de tiempos más simples, cuando el dinero no se interponía entre nosotros. ¿Qué hay de la casa?, preguntó Marcela, aferrándose al último activo que creía poder controlar. La casa también ha sido objeto de cambios en mi testamento, expliqué. Eduardo sigue siendo mi heredero, pero con condiciones específicas. ¿Qué condiciones?, preguntó mi hijo, finalmente, encontrando su voz. La casa no podrá ser vendida durante 20 años después de mi fallecimiento. Deberá ser utilizada para crear una fundación educativa que ofrezca becas a estudiantes de familias humildes como la nuestra cuando empezamos. La furia de Marcela era palpable. Esto es ridículo. No puedes controlar tus bienes desde la tumba. Legalmente puede, intervino una voz desde la puerta de la cocina. Era Javier, mi abogado, que había estado presente durante toda la conversación, tal como habíamos planeado. El fideicomiso que hemos establecido es perfectamente legal y vinculante. Marcela miró a Javier con odio, luego a mí, y finalmente a Eduardo, como esperando que él hiciera algo para revertir la situación. No vas a decir nada, le espetó a mi hijo. Tu madre acaba de robarte tu herencia. Eduardo seguía sosteniendo la fotografía de nuestra familia. Algo en su expresión había cambiado. Por primera vez en meses, vi un destello del hijo que había criado. No, Marcela, dijo con voz queda. Mi madre acaba de recordarme qué es realmente importante. No puedes hablar en serio, exclamó ella. Estamos hablando de cientos de miles de dólares. Estamos hablando de mi familia, respondió Eduardo, mirándome directamente a los ojos. De la mujer que trabajó doble turno para pagarme la universidad, que nunca volvió a casarse para dedicarse a mí, que me enseñó que el carácter vale más que cualquier posesión. Las lágrimas asomaron a mis ojos al escuchar estas palabras. Quizás aún quedaba algo del Eduardo que conocía bajo la influencia de Marcela. Marcela recogió su bolso con movimientos bruscos. Esto es absurdo. No pienso quedarme aquí escuchando más tonterías sentimentales. Se dirigió hacia la puerta, pero antes de salir se volvió hacia Eduardo. ¿Vienes o no? Mi hijo dudó, mirando alternativamente a su esposa y a mí. Finalmente, con un suspiro, se levantó. Necesito tiempo para pensar, mamá, dijo. Todo esto es demasiado para asimilar de golpe. Lo entiendo, respondí manteniendo la compostura, aunque por dentro mi corazón se rompía. Tómate el tiempo que necesites. Después de que se marcharan, Javier se sentó a mi lado. ¿Estás bien, Carmen?, preguntó con genuina preocupación. No, admití, pero era necesario. A veces la justicia duele, pero es el único camino hacia la sanación. Has sido muy valiente, comentó. Muchas personas en tu situación habrían cedido a la presión. La familia es demasiado importante para permitir que la ambición la destruya, respondí. Si no les enseño esta lección ahora, ¿qué clase de herencia moral les estaría dejando? Esa noche apenas dormí, repasando una y otra vez los acontecimientos de la cena. ¿Había tomado la decisión correcta? ¿Había sido demasiado dura? ¿Recuperaría alguna vez a mi hijo? A la mañana siguiente, me sorprendió escuchar el timbre temprano. Al abrir la puerta, encontré a Eduardo solo, con aspecto de no haber dormido. ¿Puedo pasar?, preguntó con voz quebrada. Siempre, respondí, haciéndome a un lado. Nos sentamos en la sala, el mismo lugar donde la noche anterior había revelado mi decisión sobre la herencia. Eduardo parecía diferente,
como si hubiera envejecido años en una sola noche. Marcela se fue, dijo finalmente, rompiendo el silencio. Hizo las maletas esta madrugada. Dijo que no había firmado para casarse con un hombre sin ambición atado a una madre manipuladora. No sentí ninguna satisfacción al escuchar esto, solo tristeza por el dolor que veía en los ojos de mi hijo. Lo siento, Eduardo, dije sinceramente. Nunca quise causarte un divorcio. No es tu culpa, mamá, respondió, frotándose los ojos enrojecidos. Después de marcharnos de aquí, tuvimos una discusión terrible. Dijo cosas que me hicieron darme cuenta de quién es realmente, de quién me he permitido ser desde que la conocí. Guardé silencio, dejando que continuara. Cuando habló de ti, de cómo deberíamos haber manejado mejor la situación para asegurar las joyas, me di cuenta de que no reconocía a la persona en que me había convertido. Eso no es lo que papá me enseñó. No es lo que tú me enseñaste. Las personas cambiamos, hijo, comenté suavemente. A veces perdemos el rumbo. Yo no perdí el rumbo, mamá. Me dejé llevar deliberadamente. Permití que la ambición de Marcela, sus constantes comparaciones con amigos más exitosos, su insatisfacción con lo que teníamos, me convencieran de que necesitábamos más. Siempre más. Eduardo sacó de su bolsillo la fotografía que había estado mirando la noche anterior, la de nuestra familia en la playa. Recuerdo ese día, dijo con nostalgia. Papá acababa de recibir un ascenso. No teníamos mucho dinero, pero nos sentíamos ricos porque estábamos juntos. Éramos ricos, afirmé, en las cosas que realmente importan. Mamá, no espero que me perdones pronto. Lo que hice, cómo te traté, las cosas que dije, es imperdonable. El perdón no se trata de olvidar el pasado, Eduardo. Se trata de no permitir que el pasado determine el futuro. Y nuestro futuro siempre estará entrelazado porque somos familia. Eduardo me miró con los ojos llenos de lágrimas. ¿Todavía consideras que soy familia después de cómo te traté? Siempre serás mi hijo, respondí con firmeza. Nada puede cambiar eso, ni tus errores ni mis decisiones. ¿Por qué lo hiciste, mamá? ¿Por qué donar las joyas en lugar de simplemente negarte a dármelas? Porque algunas lecciones no pueden enseñarse con palabras, expliqué. Necesitaba que comprendieras que la herencia no se trata solo de objetos o dinero, se trata de valores, de historia, de identidad. Esas joyas ahora continuarán contando la historia de nuestra familia a generaciones futuras. Cumplirán un propósito mayor que simplemente enriquecer a alguien. Mi hijo asintió lentamente. Creo que ahora lo entiendo. Y aunque duele, sé que tomaste la decisión correcta. En las semanas siguientes, Eduardo y yo comenzamos el lento proceso de reconstruir nuestra relación. Como había predicho Javier, Marcela presentó una demanda impugnando la donación de las joyas, alegando que Eduardo había sido injustamente privado de su herencia. El caso fue desestimado rápidamente, ya que legalmente las joyas eran mías para disponer como considerara apropiado. Marcela finalmente aceptó el divorcio cuando quedó claro que no había riqueza que obtener de nuestra familia. Eduardo, por su parte, comenzó a redescubrir quién era realmente sin la influencia constante de su esposa. Un año después de aquella cena reveladora, me encontraba en el Museo Nacional de Historia, frente a la vitrina donde se exhibía la colección de joyas de la familia Vázquez. A mi lado estaba Eduardo, contemplando las piezas con una mezcla de admiración y nostalgia. Son realmente hermosas, comentó, mucho más impresionantes así expuestas que guardadas en una caja fuerte. Tu padre siempre dijo que la belleza debe ser compartida para ser verdaderamente apreciada, respondí. Un grupo de escolares se detuvo frente a la vitrina mientras su guía les explicaba el origen e historia de las piezas. Escuché con orgullo cómo mencionaban a mis antepasados, sus contribuciones, sus valores. Mira, mamá, susurró Eduardo, nuestra historia está viva aquí.
Estas joyas están cumpliendo un propósito mucho mayor que el que habrían tenido en manos de Marcela o en cualquier caja fuerte privada, añadí. Aquí inspiran, educan, conectan a las personas con el pasado. Mientras observábamos a los niños escuchar atentamente la historia de nuestra familia, sentí una profunda paz. La herencia que había protegido no eran las joyas físicas, sino los valores que representaban: integridad, generosidad, visión de futuro. Tenías razón, mamá, dijo Eduardo tomando mi mano. Esto es justicia. No venganza, sino verdadera justicia para nuestro legado familiar. En ese momento, rodeada de las reliquias de mi pasado y con mi hijo nuevamente a mi lado, entendí que la verdadera herencia no necesita ser escondida ni protegida. Solo necesita ser transmitida con el ejemplo, con amor y a veces con la firmeza necesaria para preservar lo que realmente importa. 2 años después de la donación de las joyas, mi vida había cambiado de maneras que nunca habría imaginado. La exposición en el Museo Nacional generó tanto interés que fui invitada a dar charlas sobre la historia familiar detrás de la colección. Personas de todo el país se conmovían con el relato de generaciones de mujeres que habían preservado estas piezas a través de guerras, crisis económicas y dificultades personales. Eduardo, mientras tanto, había encontrado un nuevo propósito en su vida profesional. Inspirado por nuestra experiencia, había reorientado su práctica legal para especializarse en protección patrimonial para adultos mayores y prevención de abusos financieros dentro de las familias. Cada semana veo casos similares al nuestro, me contó durante una de nuestras cenas de domingo, ahora restauradas como tradición familiar. Hijos presionando a sus padres para que vendan propiedades, familiares ocultando información sobre herencias, cónyuges manipulando para obtener acceso a bienes familiares. Al menos nuestra experiencia está sirviendo para ayudar a otros, comenté. Es más que eso, mamá. Lo que hiciste, la manera en que manejaste la situación, se ha convertido en un modelo que recomiendo a mis clientes. Firmeza con amor, protección sin venganza. Ricardo, que también nos acompañaba en la cena, levantó su copa. Por Carmen, que nos enseñó que proteger un legado familiar va mucho más allá de guardar objetos en una caja fuerte. Sonreí, agradecida por haber recuperado la armonía familiar que tanto valoraba. La traición que había sufrido se había transformado en una oportunidad para fortalecer nuestros vínculos sobre bases más auténticas. ¿Sabes qué es lo más irónico?, comentó Eduardo mientras servía el postre. Si Marcela hubiera sido paciente y genuina, eventualmente habría disfrutado de una vida confortable. No habría tenido las joyas, pero habría tenido una familia que la apoyaría incondicionalmente. La avaricia nunca ve más allá del beneficio inmediato, respondió Ricardo. Por eso es tan peligrosa dentro de una familia. Una semana más tarde, mientras revisaba mi correo, encontré un sobre con el logotipo del Museo Nacional. Al abrirlo, descubrí una invitación formal para la inauguración de una nueva sala educativa que llevaría el nombre de nuestra familia, Sala Vázquez de Historia y Genealogía Familiar. Según explicaba la carta, la exposición de nuestras joyas había generado tanto interés que el museo había decidido expandirla para incluir materiales educativos sobre la importancia de preservar la historia familiar y sus valores asociados. Me invitaban como invitada de honor y oradora principal. Llamé inmediatamente a Eduardo para compartir la noticia. Es un reconocimiento maravilloso, mamá, comentó con orgullo. Deberías sentirte muy satisfecha. No es solo un reconocimiento para mí, respondí, es para toda nuestra familia, para todas las generaciones que preservaron estas piezas entendiendo su verdadero valor, incluida tú, afirmó mi hijo. Especialmente tú, que tuviste el valor de renunciar a la posesión física para preservar su significado. El día de la inauguración,
El museo estaba lleno de personas interesadas en nuestra historia familiar. Para mi sorpresa, entre los asistentes había varias familias que habían tomado decisiones similares, donando reliquias familiares para preservarlas para las futuras generaciones. Durante mi discurso, compartí la verdadera historia detrás de la donación, sin ocultar los dolorosos eventos que la habían precipitado. Las familias no son perfectas, dije ante el público atento. Enfrentamos crisis, cometemos errores, a veces nos hacemos daño mutuamente, pero lo que define a una familia no es la ausencia de conflictos, sino cómo elegimos resolverlos. Si priorizamos la posesión sobre los principios, perdemos lo más valioso que tenemos, nuestro legado moral. Desde la primera fila, Eduardo me miraba con ojos brillantes de emoción. Junto a él estaba Lucía, la joven historiadora del museo con quien había comenzado a salir recientemente, una mujer que valoraba el conocimiento, la historia y las relaciones auténticas por encima de las posesiones materiales. Hoy, continué, estas joyas ya no son simplemente posesiones de una familia, son testigos de nuestra historia colectiva, maestras de valores que trascienden generaciones y recordatorios de que la verdadera riqueza está en lo que compartimos, no en lo que acaparamos. Al finalizar la ceremonia, un anciano se acercó a mí con lágrimas en los ojos. Señora Vázquez, dijo tomando mis manos entre las suyas, su historia me ha dado el valor que necesitaba. Mi hijo y su esposa han estado presionándome para vender la granja familiar que ha estado en nuestra familia por 5 generaciones. Después de escucharla, he decidido establecer un fideicomiso para preservarla como patrimonio histórico local. Ese fue solo el primero de muchos testimonios similares que recibí en los meses siguientes. Lo que había comenzado como una dolorosa traición familiar se había transformado en un movimiento de preservación de legados históricos y valores familiares. Una tarde, mientras Eduardo y yo tomábamos café en mi jardín, me entregó un pequeño paquete. ¿Qué es esto?, pregunté intrigada. Ábrelo, respondió con una sonrisa enigmática. Dentro había una réplica en miniatura de una de las joyas de la colección, el broche que mi suegra había usado en su boda. No es el original, obviamente, explicó Eduardo. Lo encargué a un joyero artesanal basándose en las fotografías y documentación del museo. Pensé que te gustaría tener un recordatorio personal de la colección. Tomé la delicada pieza entre mis dedos, conmovida por el gesto. Es perfecto, murmuré. Toda la belleza y el significado sin el peso de la posesión. Exactamente, asintió mi hijo. He aprendido que los objetos solo tienen el valor que nosotros les damos, y el mayor valor está en lo que representan, no en lo que cuestan. Mientras colocaba el broche en mi blusa, pensé en el largo camino que habíamos recorrido. La dolorosa traición que había sufrido se había transformado en una oportunidad para reafirmar nuestros valores más profundos y compartirlos con el mundo. ¿Sabes?, comentó Eduardo, mirando hacia el horizonte. A veces pienso en Marcela y me pregunto si algún día entenderá lo que perdió. No me refiero a las joyas, aclaró al ver mi expresión. Me refiero a la oportunidad de ser parte de una familia que valora la lealtad por encima de la riqueza, la historia por encima de las posesiones y el amor por encima de todo lo demás. Esa, respondí colocando mi mano sobre la suya, es la verdadera herencia que nadie puede quitarnos jamás. 3 años después de la donación, recibí una noticia inesperada. El Museo Nacional había sido contactado por un importante museo europeo interesado en incluir nuestra colección de joyas en una exposición itinerante sobre legados familiares y patrimonio cultural. La exposición recorrería 5 países, llevando nuestra historia familiar mucho más lejos de lo que jamás habría imaginado. Eduardo y yo fuimos invitados a la inauguración en Madrid,
donde nuestra colección ocuparía un lugar destacado. ¿Quién hubiera pensado que nuestras joyas familiares viajarían más que nosotros? Bromeé mientras empacábamos para el viaje. Es lo que ocurre cuando compartes en lugar de acaparar, respondió Eduardo. Tu influencia se expande de maneras que nunca podrías prever. Durante la recepción inaugural en Madrid, fui presentada a numerosos expertos en historia y conservación patrimonial. Todos elogiaron no solo el valor histórico de las piezas, sino también la decisión de donarlas para beneficio público. Su colección ha inspirado a otras familias a reconsiderar el destino de sus propias reliquias históricas, me comentó la curadora principal. Desde que se anunció esta exposición, hemos recibido consultas de al menos 20 familias interesadas en donaciones similares. La verdadera justicia no se trata de castigar, respondí, sino de restaurar el equilibrio y el propósito correcto de las cosas. Esa noche, en la elegante recepción del museo, me encontré observando a Eduardo interactuar con historiadores y curadores con genuino interés. El cambio en él era notable. Había redescubierto una pasión por nuestras raíces que nunca había mostrado antes. Al regresar al hotel nos detuvimos en el lobby bar para una última copa. «¿Sabes, mamá?», dijo Eduardo pensativamente. «Hoy recibí un mensaje de Marcela. Sentí que mi cuerpo se tensaba instintivamente. ¿Qué quería? Aparentemente vio la noticia sobre la exposición internacional. Me felicitó y hizo una pausa. Me preguntó si habría alguna posibilidad de reconsiderar nuestra situación ahora que la colección ha adquirido tanta notoriedad». «¿Reconsiderar?», repetí incrédula. Sus palabras exactas fueron: «Ahora que las joyas son famosas, debe haber formas de capitalizar ese reconocimiento». Eduardo sonrió con ironía. «Incluso después de todo este tiempo, sigue sin entender». «¿Qué le respondiste?». «Le dije que la colección ya está capitalizando su verdadero valor, inspirando a personas, educando, preservando historia, y que nuestra familia finalmente había encontrado lo que realmente importa». Brindamos en silencio, compartiendo la satisfacción de saber que habíamos tomado el camino correcto, por difícil que hubiera sido. De vuelta en casa, encontré una sorpresa esperándome. Ricardo y Eduardo habían trabajado juntos en un proyecto secreto: la digitalización de todos nuestros álbumes familiares y documentos históricos. Habían creado un archivo digital completo que acompañaría la exposición de las joyas en su gira internacional. Pensamos que si las joyas van a contar nuestra historia familiar, deberían tener el contexto completo, explicó Ricardo. Revisando el archivo digital, encontré fotografías que había olvidado, cartas que no había leído en décadas y documentos que trazaban nuestra historia familiar a través de 5 generaciones. Era un complemento perfecto para la colección física. «Este archivo digital es tan valioso como las joyas mismas», comenté emocionada. «Quizás incluso más, porque captura momentos, emociones, conexiones humanas». «Exactamente», asintió Eduardo. «Las joyas son hermosas, pero son estas historias las que les dan significado. Sin ellas, serían solo objetos costosos». 6 meses después, recibí una llamada que me dejó sin aliento. La curadora principal del Museo Nacional me informaba que nuestra colección había sido nombrada Patrimonio Cultural de Interés Nacional, otorgándole la máxima protección legal y reconocimiento. «Es un honor raramente concedido a colecciones privadas donadas», explicó, «pero el comité valoró tanto la importancia histórica de las piezas como la historia de su donación. Consideran que representa un modelo ejemplar de preservación del patrimonio cultural». Ese fin de semana celebramos la noticia con una pequeña reunión familiar. Eduardo trajo a Lucía, ahora su prometida. Ricardo vino con sus hijos y nietos. Era la primera vez en años que la casa se llenaba de tanta vida y alegría. Durante la cena,
Eduardo se puso de pie para hacer un brindis. Quiero agradecer a mi madre, comenzó con voz cargada de emoción, no solo por preservar nuestro patrimonio familiar, sino por enseñarme la lección más valiosa de todas, que la verdadera herencia no son las cosas que poseemos, sino las decisiones que tomamos y los valores que defendemos. Miré alrededor de la mesa, a las caras sonrientes de mi familia reunida, y sentí una profunda sensación de paz. La dolorosa traición que había experimentado se había transformado en un catalizador para una herencia mucho más significativa y duradera que cualquier colección de joyas. A veces, dije levantando mi copa, lo que parece una pérdida es en realidad el comienzo de algo mucho más valioso. Por la familia, por los valores que compartimos y por las historias que seguiremos construyendo juntos. Mientras brindábamos, pensé en todas las generaciones de mujeres que habían protegido esas joyas antes que yo. Imaginé que estarían orgullosas al ver que, en lugar de terminar en una caja fuerte privada o vendidas por su valor monetario, ahora inspiraban a miles de personas y preservaban nuestra historia familiar para la posteridad. La verdadera justicia había llegado no en forma de castigo o venganza, sino como la satisfacción de ver que lo correcto prevalecía. Las joyas estaban exactamente donde debían estar, cumpliendo un propósito mucho mayor que el que habrían tenido en manos de quienes solo veían su valor monetario. Y mi familia, después de atravesar la tormenta de la traición y la codicia, había emergido más fuerte, más unida y más consciente de su verdadero legado, no el oro y las piedras preciosas, sino la integridad, la sabiduría y el amor que ninguna fortuna puede comprar. Esa noche, mientras cerraba la puerta después de despedir al último invitado, me detuve un momento a mirar la fotografía familiar que Eduardo había estado contemplando aquella noche crucial. 3 personas sonriendo en una playa, disfrutando de la riqueza más auténtica de todas. Lo logramos, Miguel. Susurré a la imagen de mi difunto esposo. Nuestro verdadero tesoro está a salvo.